La astrología es símbolo, es imagen, es mitología. La astrología es la comunión entre los astros del cielo y la tierra. No es ciencia, pero es la madre de todas las ciencias. La astrología es cultura, arte, política. La astrología es psicológica, humanista, espiritual. En la astrología no se cree o se deja de creer. La astrología se vive, se experimenta, se construye y se amplifica. La astrología es un lenguaje y como todo lenguaje sirve para interpretar y analizar la realidad, crear y recrear sentido. Pero no es cualquier lenguaje. La astrología es el lenguaje del alma, de los símbolos milenarios, de los dioses primigenios, y por eso nos sirve para estar presentes en el ritual de la vida. Les doy la bienvenida a Mercurio Retro, el podcast de astrología y lenguajes simbólicos. Soy Héctor Ramallo y en este episodio vamos a incursionar en el tarot de Thoth, el tarot de Aleister Crowley y ver un poco una reseña de su biografía y su obra. Aleister Crowley, apodado como la Gran Bestia, ¿no? Llamado también en la antigua prensa el hombre más perverso del mundo, ¿no? Ocultista, un prodigio también de la inteligencia, ajedrecista, curioso, viajante, alpinista, poeta, ensayista, escritor, un montón de cualidades, ¿no? Este personaje, Aleister Crowley, que nació el 12 de octubre de 1875 en Inglaterra. Como decíamos, pintor, alpinista, mago ceremonial, ensayista, donde incursionaba desde muy temprano en algunas corrientes esotéricas, ¿no? La más conocida de ellas es que incursionó en la Golden Dawn, ¿no? Allá por finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Donde ahí estuvo grandes poetas también de la época, White también, ahí Blake, gran poeta, Jet también se dice que estuvo por ahí. Grandes pensadores, ¿no? Muchos de ellos también viniendo de la logia masónica. Pero bueno, Aleister Crowley escala rápidamente en esta orden, la orden de la Golden Dawn, incursionando, haciendo esos pasajes de ritual, de sabiduría, y desafiando también a las autoridades de esa orden, que lo expulsan, ¿no? Y lo expulsan porque él, con su natural espíritu rebelde, decía que todo ese conocimiento tendría que estar más visible, ¿no? Para la gente, quería expandirlo como más, hacerlo más, sacarlo de esos lugares tan ocultos y mistéricos, ¿no? Toda esa información. Él veía en esa información, porque él mismo, ¿no? En la necesidad de conectar con ese misterio, con esa sensibilidad, entendiendo el poder de la palabra, el poder de lo simbólico, el poder de la alquimia, el poder de lo mistérico que hace a la evolución humana, entendía que eso tendría que ser más visibilizado, no solo estar en estratos de conocimientos cerrados, ¿no? Él finalmente tiene algunas discusiones, algunas diferencias con los líderes de la Golden Dawn y lo expulsan. Él, cuando lo expulsan, arma su propia logia, ¿no? Crea la Oto, se la llama, después impone un tipo de religión o lógica llamada Telema, la Oto como la orden del Temple Orientis, ¿no? Que la funda en Gran Bretaña. Y después él vive en esa búsqueda de lo esotérico en sus viajes. En uno de sus tantos viajes viaja a Egipto. En Egipto dice que tiene contactos con esos antiguos dioses egipcios, ¿no? Acá aparece lo más mistérico, ¿no? Él dice que logran entrar con su mujer a la cámara del rey de la Gran Pirámide, donde en una invocación aparece Thoth, el dios de la escritura, no egipcia, Thoth, el dios de la información, dios de la sabiduría, y le dice que esté atento a la información, ¿no? Que esté atento a que va a haber un ser que se va a comunicar con él. Y ese fue el mensaje que recibió. La cosa que, estando en Egipto, su mujer en una sesión es poseída por un ser, se dice, que le da la orden de seguir, que escriba, ¿no? Que escriba porque este ser, llamado Aiwass, era el mensajero del dios Horus, ¿no? Y que Crowley tenía que escribir lo que él tenía para decir.
y les da los días 8, 9 y 10 de abril de 1904, entre las 12 de mediodía a las 13 horas, tenía que estar en determinado lugar y este ser le iba a dictar algunos conocimientos y saberes. Bueno, así lo hace Crowley, recibe el dictado de este personaje esos 3 días seguidos. La verdad que él, si bien confirma su sensibilidad y su conexión con ese mundo esotérico, queda bastante contrariado porque la verdad lo que le escribe es muy confuso para él, muy profundo, no entendía, ¿no?, lo que estaba escribiendo. Él se enoja un poco, que reniega de esos escritos. Todas las personas que lo acompañan igualmente guardaron esos escritos, hasta que él puede profundizar un poco más en toda esa información. Y recién para 1920 crea una organización ocultista llamada Astrum Argentum, que la funda, se dice, en varias partes del mundo. Dicen que una de ellas fue en Italia, donde ahí también forma como una logia, ¿no? Hace rituales. Se dice que Mussolini mismo, sabiendo que las cosas que pasaban ahí no le gustaban nada, lo echan de Italia. Pero bueno, con todo este saber esotérico, él crea esta organización que se hace como una logia, un tipo de religión, donde, bueno, aparece esta idea del libro de Thoth, ¿no? La ley, del libro de la ley, que es muy mistérico, que es muy profundo, que es muy intricado, pero que él interpreta, ¿no?, como la gran voluntad del retorno de los nuevos dioses. Y para hacerlo como un resumen muy fuerte, ¿no?, de, bueno, una de las leyes principales que se dice, ¿no?, con la cual es bastante acusado, y una ley muy mal entendida, ¿no?, que es haz tu voluntad, que es la única ley verdadera, ¿no? Esa es la primera ley de Telema, ¿no? Haz tu voluntad, que es la única ley verdadera. Con lo cual, esto, si se lo toma muy superficialmente, bueno, podríamos volvernos como una idea bastante soberbia, totalitaria, anárquica, ¿no? Pero hay que entender que para comprender profundidad de ese mensaje, ¿no?, haz tu voluntad, que esa es la única ley verdadera, él decía que esa voluntad no es la voluntad de mi ego, no es la voluntad de lo que yo quiero y nada más. Cuando uno está conectado, ¿no?, con el fluir de la vida, cuando uno está comprometido con el fluir de la humanidad, esa ley, ese hacer, la voluntad va a estar regida por la ley divina. Con lo cual, esto que hago tiene un propósito que va más allá de suplir mi deseo, lo que yo quiero. Bueno, él también jugaba bastante con esa doble visión, ¿no?, esa parte más mística y más profunda, sabiendo también que estas frases, que esas posturas rompían totalmente los moldes de la época, ¿no? Él fue uno de los pioneros en esto de la idea de libertad, ¿no?, la idea de lo femenino como algo primordial, algo que se va a ver mucho en este tarot que crea él, ¿no?, el tarot de Thoth. Ya vamos a hablar de eso. Él influencia toda la cultura, ¿no?, de los años 60, del hippismo, ¿no? Él se considera uno de los precursores del movimiento hippie, ¿no?, ya por los 60, entonces así que, bueno, muchas estrellas de la época lo toman como un referente, ¿no? David Bowie, ni hablar de Black Sabbath, aparece Led Zeppelin, aparece en la etapa de los Beatles, la banda de Sgt. Pepper, aparece Aleister Crowley, ¿no? Es un personaje bastante conocido por estas ideas que él trae, ¿no?, tan revolucionarias, tan rebeldes, y a la vez con una apertura, ¿no?, a indagarnos sobre nuestro lugar en el mundo, nuestra idea de libertad, nuestra idea de conectar con nuestros deseos, con nuestra exploración, con nuestra creatividad, con nuestros procesos, con esos procesos que tienen que ver con los mistéricos también que tiene la vida, que derivan también de sus grandes estudios, ¿no?, no solo de esa conexión mística, sino también de todo el conocimiento que él traía. Tanto es así que a finales de los años 30, ¿no?, él conoce a un artista, Lady Harris, que, bueno, era perteneciente a esta logia, la admiraba mucho, y le propone, ¿no?, que haga un tarot, con toda la información que tenía, con el manejo del lenguaje simbólico, con el manejo de lo que era la idea de la magia en ese momento. Lo insta a hacer el tarot. Él se niega. Ella, que era esposa de un senador británico muy importante de la época, tenía mucho dinero, le dice que, bueno, le va a pagar para que haga el tarot. Él accede a hacer este tarot. Ella también, ¿no?, dice, bueno, vamos a hacer este tarot,
yo te voy a ayudar, yo te voy a financiar, pero también le pone una condición que es muy, muy importante, que él le dice que deje de hacer magia negra, ¿no? Si él no hace más magia negra, ella iba a financiar su obra, no solo financiarla, sino ella iba a pintar las láminas, ¿no? Entonces, bueno, él acepta, empieza a crear, elaborar el tarot. Ella también era egiptóloga, así que, con lo cual tenía bastante conocimiento de esa sabiduría tan antigua. Y él empieza a hacer los bocetos, ¿no? Y también como contrapartida del tarot de White, o White también. El tarot de White es bastante conocido, White Rider Smith, ¿no? Es un tarot que está bastante, hoy en día bastante, lo encontramos por todos lados, ¿no? Está bastante de moda. Es un tarot con imágenes que transforma también las imágenes clásicas del tarot Marsellés, las ayorna con imágenes y paisajes bastante cotidianas, bastante que uno puede entender, ¿no? Con una escenografía muy clara, ¿no? Ya el 3 de espadas o el 3 de copas no son 3 copas en la lámina, ¿no? Sino son, en el tarot de White, por ejemplo, 3 mujeres que están danzando en un paisaje hermoso con las copas elevadas. Ya hay un paisaje donde nos hablan de un acontecimiento con el cual podemos identificarnos, podemos interpretar mucho más fácilmente. Desde una corriente bastante, también desde esa corriente esotérica de sabiduría, pero con una carga simbólica religiosa muy fuerte, con una carga de mitología anglosajona muy fuerte. Y Crowley viene a traer nuevas imágenes, como queriendo volver al origen más profundo de esas imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la carta de los enamorados, donde en el tarot de White aparecen Adán y Eva, y un ángel, y un árbol, y una serpiente en el árbol, ¿no? Una imagen bien del paraíso, bien de la cultura, bien de la mitología cristiana, ¿no? Sin perder el significado profundo arquetípico que es esa carta. Bueno, Crowley le da otro estramento, ya no pone un ángel sino a Cupido, no pone por ahí a un ser masculino, un femenino más inocente, sino pone a un rey y una reina que tienen un niño y una niña, que están como en una boda, que esa boda la rige Hermes y Copompo, ¿no? Entonces le da toda con una connotación mitológica mucho más profunda, la carga de imágenes simbólicas mucho más profundas, mucho más mistéricas, le pone simbología de la cábala, cada letra no sustituye, ¿no? Que también eso viene, las antiguas cartas del tarot tenían una relación con el árbol de la vida de la cábala. Él pone a cada arcano mayor, por ejemplo, una letra de las 22 letras hebreas, le pone una configuración astrológica, un planeta, y en algunos casos hasta les cambia el nombre al tarot, ¿no? Por ejemplo, al arcano conocido como el arcano 11, ¿no? Que es la fuerza, esa imagen conocida de la mujer abriéndole la boca al león, ¿no? Él la llama el deseo o lascivia, ¿no? Como, ¿qué quiere decir esto? Él dice que es el goce de la fuerza ejercida, ¿no? Eso es lascivia, ese es el deseo, ¿no? El deseo consumado. Y ya la imagen no es una mujer abriendo la boca de un león, sino la mujer montando un león toda encendida a fuego, ¿no? Con un grial en la mano, elevándolo al cielo, ¿no? Entonces le da un significado mucho más místico, donde ya la mujer no está dominando ese instinto animal que es el león, sino que la mujer y el animal parecen una sola misma cosa, ¿no? Colaborando para que salga una esencia nueva, ¿no? Él habla mucho en toda su tarot del poder de la imagen de lo femenino. Detrimenta mucho, esto es interesante porque tanto el de White como el de Crowley, si vemos las cartas de espadas, el elemento que tiene que ver con la mente, con la razón, no con la lógica, con la capacidad de síntesis, coinciden ahí en que estas cartas son siempre las más complejas, las que salen y decimos, uy, acá hay algo complejo, acá hay algo difícil, porque hay que tener en cuenta que en esa época el pensamiento, el razonamiento, la lógica, estaba en estratos, estaba mirado como lo más elevado, ¿no? El razonamiento, el pienso, luego existo, ¿no? Descartes condicionó mucho nuestra mirada y nuestra construcción de época, ¿no? Hoy aún, ¿no? Nuestra cultura occidental está muy tomada como el pensamiento, en que todo es medible, ¿no? Desde el pensamiento todo se puede analizar, pensar, y en realidad, bueno, ellos traen esta idea que solo una parte
¿no? De nuestra complejidad, ¿no? Por eso las cartas de espadas son por ahí las más complejas. Por ejemplo, la carta del 7 de espadas, tanto en el tarot de Crowley como en el tarot de White, se ve a una persona atormentada, ¿no? Y a veces, ¿qué es lo que realmente nos atormenta? No solo una enfermedad física a veces, sino nuestros propios pensamientos, ¿no? Los pensamientos como los boicots que tenemos, que nos damos lugar a otros, a otro tipo de energía, al fluir de nuestros 4 cuerpos, ¿no? Nuestro cuerpo mental es una parte de una cuaternidad, ¿no? Nuestro cuerpo mental, tenemos nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo espiritual, ¿no? Somos un combo de esos 4 elementos. Y en esa época, bueno, el cuerpo mental era como el que estaba como en los estamentos más encumbrados, ¿no? El quieren bajar del pedestal, eso no, y ensalzan el cuerpo más emocional y el cuerpo espiritual, ¿no? Como que, por ejemplo, en el arcano 2 del tarot de Thoth, donde aparece en el Marsella o la papisa, ¿no? Esta mujer sentada en un trono con un libro. Bueno, aquí Crowley no pone una sacerdotisa, pero pone una antigua sacerdotisa, pone nada menos que a la diosa Isis, ¿no? Con el arco de Artemisa, con lo cual también no es un femenino solo pasivo, ¿no? Como conectado, ¿no? Como rompiendo la idea de lo femenino, encumbrando en pureza como una papisa o como la idea de la Virgen María, ¿no? Como algo inmaculado, inalcanzable, intocable, ¿no? Sino que esa mujer que está representada en el tarot de Crowley como Isis, no solo es Isis, no solo es esa primer diosa primigenia, creadora, dadora de vida, sino con el arco de Artemisa, ¿no? Artemisa, que en el mitología griega era también la diosa de la fertilidad y era una diosa cazadora, ¿no? Por eso el arco y la flecha, ¿no? Y con el arco y la flecha cazaba, era una diosa virgen, era una diosa salvaje, ¿no? Con lo cual lo femenino para el tarot de Crowley tiene estas 2 cualidades esencialmente, ¿no? Para conectar con algo instintivo, con esa sabiduría profunda que trae lo femenino. Por ejemplo, también el arcano 1, el mago, no es solo el mago sentado delante de la mesa, sino que en el tarot de Thoth aparece nada menos que Hermes, ¿no? Con sus alitas en los pies y jugando, ¿no? con los elementos, no fluyendo, no están arriba de la mesa, sino está jugando con los elementos, con una cara muy feliz. Después tenemos al arcano 0 o al arcano 22 o el loco, el arcano sin número, ¿no? Depende del tarot, él le pone el arcano 0 como un potencial, ¿no? Que no es ese loco clásico que va como medio ingenuamente, con carita de tonto, carita de perdido, ¿no? Está al borde de un precipicio con su perrito, sino que pone nada menos que al dios Dionisio, ¿no? Como irrumpiendo en la imagen, ¿no? La imagen es tremenda, la carta del loco de este tarot, ¿no? El dios Dionisio, todo verde, con un tigre en un perro, ¿no? Con una espiral enorme que sale de su corazón, que se conecta al universo, o sea, toda una reconfiguración de lo que es la idea de un potencial, ¿no? De romper algo que es en esencia es el arquetipo de este arcano, ¿no? De este arcano 0, cuando estamos conectados con el loco, quiere decir que, bueno, hay la posibilidad de romper una vieja estructura para comenzar a desarrollar un nuevo camino, un nuevo potencial, un potencial creativo disruptivo, original, creativo, algo que hacemos por primera vez, ¿no? Y entendiendo que Dionisio es el que rompe, también es el dios que rompe toda estructura, ¿no? Los cultos a Dionisio era interrumpir toda actividad normal, estructura, y rendir los cultos y los festejos a Dionisio. Eran, bueno, festejar lo que llamaban los romanos, dios Baco, las bacanales, ¿no? Tomar vino, festejar, se mezclaba la plebe con los reyes, ¿no? Con los aristócratas, todo se volvía una misma cosa para rendir culto a esa sensación de caos y locura que traía este dios, ¿no? Y vaya el que no se entregaba a esas festividades, ¿no? Eran castigados muy profundamente o eran castigados por el Dionisio mismo instalándole la locura, ¿no? Con lo cual cuando aparece este arcano es, bueno, invitarnos a romper y ver en qué lugar nosotros damos espacio al original, a lo creativo, a hacer algo novedoso, a hacer algo nuevo. Más allá que en todos los tarot viene a significar un poco esto, ¿no? Hay que entender que volver a retornar a esos rituales,
¿no? El sentido profundo que tenían esos rituales para la psiquis colectiva era súper importante, ¿no? Con lo cual, yo siempre digo que el tarot de Thoth mueve mucho la sombra, ¿no? Y él creo que también lo afirmaba así como el tarot de Wai era el tarot de la luz, ¿no? Porque tiene cosas muy religiosas, muy espirituales, muy New Age también. El tarot de Thoth es el tarot de la sombra, ¿no? Y él le gustaba jugar con eso, con esa idea de diabólico, de sombrío, de oscuro, que era generalmente, bueno, él decía, es lo que realmente mueve a la voluntad humana, ¿no? Al desarrollo de nuestra voluntad humana, enfrentarnos, darnos cargo, y es una forma de integrar, ¿no? Diría Jung, es dar lugar, integrar nuestras sombras. Así que bueno, eso es un poco la diferencia, ¿no? Entre este tarot de Wai, entre el tarot de Thoth, lo que trae el tarot de Thoth respecto a otros tarot, ¿no? Tiene una profundidad, una calidad artística muy grande. Ya vamos a seguir hablando por ahí de Lady Harris en ese proceso, cómo fueron creando las cartas, ¿no? Pero bueno, me gustaba compartirles de esta profundidad mistérica, esotérica, mágica, ¿no? Que ya de por sí tiene el tarot, pero cuando el autor la carga simbólicamente con todo este sentido, bueno, el tarot tiene su propia vida y mueve estamentos de nuestra psique mucho más profundos, ¿no? Por eso decimos que es el tarot de las sombras, en el buen sentido, ¿no? Porque proponen un proceso mucho más profundo, ¿no? Es abrirnos a lo mitológico, a lo simbólico, a aquello que podemos buscar, ¿no? Y nosotros en esa experiencia debemos reinterpretar y darle significado y sentido, ¿no? El tarot no se trata de decir, adivinar qué nos va a pasar, sino, bueno, en qué proceso estamos para tomar mejores decisiones, hacernos cargo de nuestros estados, de lo que nos pasa, de nuestras experiencias, de nuestros sucesos. Así que el tarot de Thoth implica incursionar en profundidades, en sombras, en caminos que por ahí no son cómodos, pero que en definitiva siempre develan, y cuando algo se devela todo se hace más liviano, ¿no? Es liberador. Esto fue otro episodio de Mercurio Retro, este podcast de astrología y lenguajes simbólicos. Hoy hablamos de la simbología del tarot de Thoth y de Aleister Crowley. Nos vemos la próxima. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.